frecuentamos y que conocemos. Usted viene de un hogar donde eran 5 hermanos, 6 hermanos. 7 hermanos. 7 hermanos. Y ella era una santa. Entre ellos, bueno, nuestro capitán de barco, que ahora lo tenemos por allá. Si nos enfoca después la cámara, vamos a ver dónde está anclado nuestro barco, que en esta temporada de aislado le vamos a dar descanso. De distinta pensamiento, por lo poco que conozco yo a los Carranza, cada uno en sus cosas, ¿no? Y usted le salió en términos, digamos, de especialización, jurista, criminólogo, investigador. ¿Cómo era la vida de chiquitos cuando estaban todos revoloteando y corriendo por la casa? Era un lío bárbaro porque éramos 5 varones y 2 mujeres. Que pasábamos vacaciones larguísimas en Santa Rosa de Calamuchita, en las sierras de Córdoba, y después el resto del año en Rosario, estudiando, yendo al colegio. Nos gustaba mucho andar mucho a caballo y pasamos... ¿Qué hacían sus padres, doctor? Mi padre fue martillero público. Tenían una casa de remates y venta de propiedades muy importante en la calle La Prida 841, entre Córdoba y Rioja. ¿Y su mamá ama de casa? Y mi madre ama de casa. Que tenía bastante laburo, ¿no? Con 7 niños. Tenía bastante laburo, además de que siempre había muchísimos amigos que se incorporaban. Sí. Claro. Recuerdo que en la casa en que vivíamos, cuando estábamos en las sierras de Córdoba, había tal cantidad de automóviles en la puerta. En una época éramos 32 personas, entre parientes, y solía venir la gente creyendo que era la hostería. Le decíamos, no, la hostería es la que está más allá, sobre el cerro. Superpoblado, claro. ¿Qué lo llevó a estudiar Derecho, o Filosofía, o a abocarse específicamente a esto? Bueno, empecé Derecho posiblemente porque mi padre quería que estudiara Derecho y tuve amigos que así lo hicieron. A poco de, bueno, habiendo hecho 12 materias de la carrera, me replanteé que me hice un análisis, un autoanálisis sociológico, vocacional, filosófico. Me pareció que la justicia funcionaba muy mal y yo no quería ser parte de ese mal parte de eso. No, se anunció una hija y tuve que empezar a trabajar. Nos casamos luego del primer accidente de esa hija, luego tuvimos 4 accidentes más. Sí. Todos, y era joven usted, muy joven. Tenía 22 años. Claro, ahora un pibe de 22 años lo mira como diciendo pobre hombre, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo ha cambiado la práctica de casarse a determinada edad y tener hijos, ¿no? Sí, mi esposa tenía 20 y yo 22. Y tuvimos que empezar a trabajar los dos. Y entonces, aunque yo había dejado Derecho, empezamos a trabajar en lo que yo sabía, que era entonces, cuestión que logré incorporarme a tribunales, a la justicia de instrucción. Trabajando allí, le reencontré el sentido a lo que estaba haciendo en materia penal. Fui estudiando la carrera de Filosofía, terminé la carrera de Filosofía, y cuando se crea la Comisión Bicameral Investigadora de Premios Ilegales y Torturas, la Asamblea Legislativa me pide a mí que me había hecho en alguna medida conocido porque investigaba bien ese tipo de hechos. Entonces que quiero retomar Derecho. Digo, me di cuenta que reencontré la vocación, pero ya no pude hacerlo porque a los 4 o 5 meses me secuestraron y tuvimos que salir del país luego de mi soltura. ¿Extraña? Ya después de 30 años es más difícil, ¿no? Porque además tiene hijos nacidos y criados allí. Sí extraño, pero yo digo que ahora es como tener 2 patrias. Somos, mi esposa y yo, argenticos. Los costarricenses se dicen ticos. Nuestras hijas, teníamos 3 que salieron con nosotros para allá. Y un hijo y una hija que nacieron Un hijo y una hija que nacieron allá. Y nosotros es como tener 2 patrias. Por suerte, a raíz por la naturaleza de nuestro instituto, he podido trabajar mucho con nuestro país desde el advenimiento de la democracia.
Las primeras cosas las hicimos con el doctor Alfonsín. Y después Y después hemos seguido, ahora estamos haciendo bastantes cosas con el gobierno de la Nación, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, también con el gobierno de la provincia de Santa Fe y en la provincia de Mendoza hemos hecho cosas. ¿Es tanguero, doctor? Sí, me gusta mucho. Un poco más tanguero afuera, porque está eso también, ¿no? Bueno, notable, me hice más tanguero afuera. Bueno, ya me estaba haciendo tanguero alrededor de los 30 años. Sí, a uno más tarde o más temprano, a mí me llegó muy chico, la verdad, y se lo digo a los jóvenes que laburan con nosotros. Pero más tarde o más temprano uno llega al tango, inevitablemente llega al tango. Bueno, yo pertenecía, hago un mea culpa, una autocrítica, pero yo pertenecía a una generación de cajetillas que en aquella época había mucho las orquestas. Claro. Entonces, en un momento dado estaba la orquesta típica, que durante el gobierno de Perón hicieron una ley que determinado margen de tiempo debía ocuparlo la orquesta típica, donde se tocaba música argentina. Claro, sí, sí, sí. Mucho tango, también boleros de otros países. Y los muchachos de entonces, de clase alta o media alta, como éramos nosotros, la mayoría decía, ufa, viene de nuevo esta cosa. Con el tiempo, ya como a los 30 años y eso, me fui dando cuenta, y mi familia, la familia a la que yo pertenecía, era eminentemente gorila. Sí, sí. Cuando es la elección entre Perón y Braden, sí, que era el embajador norteamericano, pero era la fórmula Tamburini Mosca. En Rosario estaba la sede de la fórmula Tamburini Mosca en la casa de mis padres, que era una casa muy grande que le habían cedido una parte. O sea que eran militantes gorila, digamos. Sí, claro, yo en aquel entonces... Tu viejo hubiera estado por ahí seguro, ¿no? Yo en aquel entonces era muy chiquito, tenía 5 o 6 años. De grande ya, y casi para la época en que salimos del país, hago todo este análisis. Por ejemplo, algo que es muy evidente y que las jóvenes generaciones a veces no lo saben, o tampoco en el exterior, el peronismo no dio ninguno de los golpes de Estado, siempre ganó por elecciones, y los golpes de Estado lo daban los militares asociados a un sector de la economía, que daban el golpe para instalar verdaderamente la democracia. Era una democracia con la exclusión de más del 40% de la población. Eso me di cuenta yo a posteriori.